El mal arranque de América en el actual torneo, con 3 partidos sin ganar y sin ni siquiera hacer gol, sumado a los títulos que no se ganaron el año pasado, han hecho que hoy rodara la primera cabeza en Cuapa, la del director deportivo, en un mensaje claro de que hay molestia interna en América más allá del mensaje que buscaban transmitir. Con Ricardo Peláez, con Desiree Monsiváis, con Héctor Huerta, Sergio Dip, analizamos la noticia del día, que es la destitución, aunque el comunicado de prensa dice que le asignan nuevas tareas en las que espera que Diego Ramírez siga creciendo profesionalmente, tareas que por cierto no se especifican y que en este momento ni siquiera se saben. Tocayo, buenas noches. Tenían que buscar un chivo expiatorio. Pues es un signo de que lo que parecía, no, en América no hay crisis, no, sí hay preocupación, y esto es un signo. La estructura de América, a mí me tocó estar que esta administración antes, previo a ellos, y era directamente el presidente operativo, el presidente deportivo, el presidente del comité de fútbol y el señor Azcárraga. Correcto. Ahora se ve que Baños puso un escalón abajo, él puso una persona ahí y todos sabemos que pues, el hilo se rompe por lo más delgado, sí. Y en este caso alguien tenía que pagar las consecuencias de estos malos resultados, digamos del mal inicio. Yo siempre he pensado que se va a revertir la situación porque veo un gran plantel, pero bueno, pasó esto, sucedió y es una ruptura en un nivel más abajo de la presidencia, ¿no? Bueno, con el saludo para todos, si les parece, porque tenemos a León Lecanda, que está ahí pegadito a la América todos los días y que nos puede contar de primera mano quién tomó la decisión, por qué es Diego Ramírez, por qué solo Diego Ramírez, podrán preguntar otros, quién va a llegar en su lugar, los demás están advertidos, condicionados, presionados, en fin, hay un montón de preguntas al respecto de esta decisión que se ha tomado. León, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar? Ya ha avanzado básicamente todo el día, a estas horas de la noche, de todo lo que se vivió hoy en Cuapa. Sí, Ricky, fuerte abrazo. A ver, claramente se había tensado la cuerda en el Club América. Los resultados del año 2025 no habían favorecido para nada a el proyecto deportivo que había conquistado un histórico tricampeonato. No hubo refuerzos en el mercado invernal de hace un año y ahí comienza un poco la debacle. Jugadores que terminaron el ciclo y no salieron a tiempo, futbolistas que tenían contratos muy largos, con salarios muy altos y que no pudieron ser vendidos en su momento o ahora. Y el mismo hecho de que los refuerzos no llegaron en tiempo en este mercado invernal o incluso de que la inversión de cerca de 28 millones de dólares del verano pasado pues no ha cuajado como se espera en Cuapa, y hablo de Alán San Maximán, Alexis Gutiérrez, José La Pantera Zúñiga y también Isaías Violante. Ninguno ha sido una solución inmediata, un jugador de impacto para América. El hecho de que en este mercado invernal en particular el equipo tuviera varias necesidades implicaba lo mismo para la directiva, la necesidad de vender. Y lo cierto es que al no poder negociar, jugadores como Javairo Dilrosun, Igor Lichnowsky, Kevin Álvarez, que en su momento podía haber salido a León, el caso, por supuesto, hoy por hoy de Víctor Dávila, la no renovación de un jugador canterano como Ralph Forquín, que saldrá libre sin minutos en este semestre, en el próximo verano, fue sumando al entorno negativo. Ha sido una decisión en donde, como bien dicen ustedes, se corta el hilo por lo más delgado, y era antes que la caída del presidente deportivo Santiago Baños o del propio entrenador André Jardine, la que iba a rodar era la cabeza de Diego Ramírez. León, sabemos quién va a llegar, qué está pensando América, van a mantener la posición esta que pareciera en algunos casos ser hasta medio un escudo, ¿no? Para no llegar directamente hasta la presidencia, en fin, no sé cómo lo estén planteando. Y si esto detiene, por ejemplo, la negociación de Vega, ¿quién la estaba llevando? ¿Era Ramírez o esta sí la opera directamente Santiago Baños? Sí, hoy hablábamos en Equipo F, ¿no? Con Ricardo Peláez, me tocó cubrir como periodista esa época de Peláez como presidente deportivo de América, en donde no tenía un director deportivo. Esta estructura sí lo tiene y va a ser ocupado por el director de scouting de las Águilas en los últimos 6 años y 5 meses. Un nombre que no estaba en la palestra. Si mucha gente decía Diego Ramírez, ¿qué hace Diego Ramírez en América? Bueno, era el director deportivo. Es Antonio Ibrahim. Eso estamos en posibilidad de confirmar. Lo dimos desde hoy por la tarde en Fútbol Picante, y Antonio Ibrahim, que ya tiene casi 9 años de experiencia en el Club América, antes fue el jefe de analistas de video del año 2017 hasta septiembre del 2019, cuando es ascendido al director de scouting. En su, digamos,
en sus tareas esenciales estaba manejar el área de inteligencia deportiva y hacer básicamente dos pilares. Uno, el análisis de rendimiento deportivo sobre los jugadores que ya pertenecen a la institución, en todas las categorías, en la rama femenil, varonil, y la otra, el análisis de los perfiles de aquellos jugadores que pudieran llegar al nido. Contrataciones en donde participó en los últimos 6 años, a ver, muy puntuales, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, por ejemplo, entre otros. Algunas que no le funcionaron, Jorge Meré y seguramente otras más, ¿no? Jugadores que no han cuajado en América. Como todo, no es una garantía que haya un escauteo para que el futbolista se adapte a un equipo con tanta exigencia como América, pero es Antonio Ibrahim el que toma el relevo de Diego Ramírez, aunque, ojo, esta es información nueva, me dicen que podría ser un interinato, Ricardo, es decir, no se descartan más cambios y en múltiples niveles en el próximo verano. Eso te iba a decir justamente, León, te saludo con mucho gusto. Eso te quería preguntar, hoy digamos que la tormenta llegó y mojó plenamente a Diego Ramírez, pero de alguna manera Santiago Baños ahí se protegió con ese puesto que él inventó para de alguna manera ser un pararrayos, ser alguien a quien le caigan primero las culpas antes que te lleguen a ti. Por un lado. Por el otro lado, de alguna manera también a Jardín lo ponen tranquilo. O sea, Jardín, mira, pues sí, nos falló tal, pero de aquí en adelante te prometemos que las cosas van a funcionar mejor. ¿Esa lectura tiene sentido? Sí. ¿Y cuál es el apoyo que tiene Baños para no pensar que en la siguiente sacudida sea él el que salga? Sí, por ahora Baños ha perdido a su brazo derecho, un hombre de toda su confianza como Diego Ramírez, que participaba desde luego en las negociaciones, en renovaciones de contrato, en todas las necesidades del futbolista del primer equipo, sobre todo, como un enlace con el propio entrenador. Sé que hubo diferencias. No una ruptura, no una pelea personal entre Andrés Jardine y Diego Ramírez, pero sí diferencias importantes porque uno, el directivo, le cuestionaba al entrenador ya la táctica, el cambio de sistema, torneo a torneo, las decisiones en cambios en el terreno de juego, la falta de resultados, claramente, ¿no? Y me dicen a mí que en un momento dado Diego Ramírez hubiese puesto a Andrés Jardine como, pues justamente, ¿no? El hombre a salir de la institución. Y por el otro lado, el entrenador le cuestionaba justo la planeación deportiva, el decir, a ver, si sabíamos desde el verano que teníamos muchas necesidades y el equipo quedó eliminado el 29 de noviembre en los cuartos de final con Rayados, Héctor, pues tuvo todo el mes de diciembre para traer refuerzos, claro. Y el primero llegó el 4 de enero, Rodrigo Dourado, ya había 18 días de pretemporada. Entonces, América hoy no ha cerrado a Rafael Veiga, y ahorita hablamos de ese tema, porque todo el mundo dice, pues, ¿qué está pasando en el club, no? El presupuesto no es el de otros años, lo he comentado extensamente, y para eso necesitaba consolidar ventas que no se lograron establecer. No es responsabilidad única de Diego Ramírez, está compartida, ¿no? Jugadores, técnico y los dos presidentes, tanto Santiago Baños como Héctor González Iñárritu, pero lo cierto es que iba a rodar una cabeza pronto y repito, esa tenía que ser la del hilo más delgado. La gente se acuerda del tricampeón de Jardine, no del tricampeón de Diego Ramírez, ¿no? Perfecto, Lion, te mandamos abrazo. Gracias. Bueno, pues todo esto de cara al partido del fin de semana ante Necaxa, Desiree, está claro que en América están enojados, porque si no, pues no destituyes a tu director deportivo, ¿no? A mitad de semana, de cara a un partido como el que tienen este... Sí, por supuesto. Buenas noches, lo hablamos reiteradamente. En ocasiones existe el blindaje para que no llegue directamente el cortar cabezas y destruir una estructura. Le preguntaba yo a Ricardo, porque amablemente nos lo describías el organigrama del América. Y yo decía en la mesa que tú habías hecho el modelo de cómo funcionaría el América porque fue muy, muy fructífero. Diego Ramírez era el que simplemente sostenía por todo lo que él mantenía en cuanto a relación o el enlace entre la directiva y el cuerpo técnico. Y después Santiago Baños es el que ejecuta solamente. En esta cuestión, la presión para el América es muy grande, es muy alta porque no han tenido buenos resultados. Después de mantenerte todo el tiempo en la cima, evidentemente ser tricampeón, llegar a una final y perderla parece tetracampeonato, te habla de que siempre están en la mira el América. Ahora, para mí creo que es parte fundamental que para seguir manteniéndote ahí tenga que suceder este momento. Es muy positivo lo que tiene que suceder. No estoy diciendo que estoy a favor de cortar cabezas, no, ojo, simplemente sucede porque es natural que los ciclos se terminen y es un llamado de atención. A mí lo que me llama la atención
es que se van primero con este blindaje, entre comillas, y no se van con Jardín, que para mí ha sido como que ha estirado de más, se le ha cuestionado, pero uno ganó en la cancha el tricampeonato y otro simplemente en la gestión. ¿Qué pesa más? Pues aquel que da la cara, ¿no? Que es el primera instancia, que es el entrenador. Ese es mi problema principal. Yo ni siquiera conozco a Diego Ramírez, no tengo nada a favor de él, mucho menos en contra. Mi problema es por qué a Diego Ramírez nunca se le aplaudió en los éxitos, pero es al primero al que echan en el fracaso. Me parece injusto, me parece que lo están usando. Un chivo expiatorio, sí, por claro, supuesto. Lo están sacrificando a él por otros, porque es más fácil echar a Diego Ramírez que a Santiago Baños, a Héctor González Iñárritu, a André Jardine. Mi Richard, mi conclusión es que te faltó tener o poner a un director deportivo. Sí. Quizá ahí seguirías en el América. A ver, quizá ahí estarías, lo habrían echado a él. Ricardo, lo dijo mejor y más claro. Sergio. Ahí va. Te faltó poner a un director deportivo, mi Richard. A ver, vamos a contar un poco de historia. Dale. Cuando me toca llegar a la América como presidente deportivo, porque ese era el puesto, presidente deportivo, había un presidente operativo, que era John de Luisa, y el señor Azcárraga. Al año cambia, John de Luisa sube al presidente del Comité de Fútbol de Televisa y entra Pepe Romano como operativo. Entonces queda el señor Azcárraga, John de Luisa, y después las dos presidencias. Claro. Me toca elegir a un cuerpo técnico y traigo al Miguel Herrera, con Santiago Baños de auxiliar y con Diego Ramírez de auxiliar. Ahí los conocemos. Entonces ellos hicieron su trabajo como cuerpo técnico. Se ganó el título, el 2013, ¿se acuerdan? Todo perfecto, todo maravilloso. A la selección. Después nos vamos a la selección, ahí pasaron otras cosas en Brasil, nos fue muy bien en Brasil, pero bueno. No Miguel, era penal. Miguel se quedó en la selección y yo me quedé en el América. Ya vino Mohamed y todo. La estructura era así. Ahora, quiero el segundo punto, sí darle importancia al área operativa. El área deportiva elige al técnico y junto con el técnico, con base en un presupuesto, traen a los jugadores. Pero el dinero pasa por el área operativa. Entonces aquí hay una responsabilidad también operativa en que no pueden con Dilrosun, no pudieron, en que Lichnowsky no lo pueden quitar, en que no pueden traer al otro. ¿Por qué? Porque el área deportiva no se encarga del dinero o de los sueldos y de esas cosas. No. Eso lo hace el área operativa, que le corresponde a Héctor González Iñárritu. Eso es lo que yo les puedo contar. Yo creo que Jardine, antes de que lo corran, se va a ir. Yo pienso que ya está un poco desgastada. Va a ser una salida como esta, Ricardo. La querrán vender como de mutuo acuerdo. Yo creo que al final del torneo dice León de Lecanda, en la tarde nos dijo que va a haber cambios. A lo mejor el señor Jardine dice, gracias, le van a sobrar opciones en el extranjero y en México. Pero esas son dos cosas distintas, Ricardo. Sí. Uno por dignidad, porque se desgasta el speech en el vestidor hablando del entrenador. Sí, claro. Y no por el tema de las formas que utiliza el organigrama de la América para destituir a alguien y para ponerlo en el matadero, por decirlo así. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. El comunicado de prensa a pie de letra, y lo leemos aquí rápido nada más, dice que, y te lo pregunto, Héctor, porque dice una cosa, nosotros estamos interpretando evidentemente otra, ¿no? Dice que deja el cargo de director deportivo del Club América para continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros con el propio Club América y con otras subsidiarias del grupo Ollamán, y luego remata diciendo: estamos muy entusiasmados por la nueva etapa de Diego y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto. O sea, te da a entender que se va sin irse del todo, ¿no? Que seguirá, aunque nosotros interpretamos que lo echaron al matadero. Ay, perdónanos porque te vamos a señalar públicamente como una parte de la gran responsabilidad de lo mal que está el equipo. Perdónanos, pero no te preocupes, ya se va a Jardine. Y cuando se vaya Jardine, a lo mejor te reintegramos. Ahorita no puedes estar con Jardine porque ya está hasta la maestra de que no le traes refuerzos. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita te sacamos. Dime tú, Oyamani, aparte del América, ¿qué otro equipo tiene? Como para pensar que Diego Ramírez va a estar operando algo de fútbol. O sea, no le critica el comunicado. Claro que no, hombre. Pero sí lo quitaron de su posición. Claro, lo quitaron de donde... de su posición, de la de director deportivo. ¿Cuántos años tenía siendo aparentemente muy útil? 2021. ¿Cuántos años tenía? Bueno, no, 2021. Entonces, esos 5 años le dicen, ya sabes qué, ahorita le pueden seguir pagando el sueldo y 6 meses o no sé. Entonces a lo mejor hasta es un movimiento lateral quizá por ahí. Claro. Bueno, o mientras no te echo, te sigo pagando, a lo mejor mientras se acaba tu contrato. No. Lo que me queda claro... Peor cosa. ¿Qué tal que en el verano siga la cosa mal? Claro. Y entonces Santiago Baños deja el cargo y Diego Ramírez se ha reintegrado como
nuevo presidente. Bueno, se ha hablado deportivo. mucho de que habrá movimientos también en Federación Mexicana de Fútbol cuando No, pues termine el tiene que Mundial. haber, terminando el Mundial, claro. Entonces claro. pueden pasar muchas cosas. Yo lo que sí veo, de verdad lo digo con el corazón en la mano, es que todo esto que está pasando en el América ahorita es natural. Me hace súper natural en un equipo que ha venido ganando, luego perdió una final. Es cierto, en el tema internacional es una deuda muy importante de esta directiva con la afición. No han ganado nada en el internacional. Nada. Cuando anteriormente se ganaron con CACAF, era el más ganador, ya le empató creo que Cruz Azul. Sí, Cruz Azul. Pero sí en el plano internacional se han quedado cortos, pero realmente ha sido una gran gestión y seguramente son cambios naturales, el desgaste natural y tendrán que venir Si lo de modificaciones. Federación lo decías, por cierto, por insinuar algo con Baños. El día que Santiago Baños se sentó en esta mesa de fútbol picante, Javier le preguntó directamente la posibilidad de Federación y Santiago en ese momento dijo no va a pasar. Bueno, el Vasco No va también a dijo, pasar. el Vasco también dijo Eso lo dijo públicamente sentado en esta Que mesa. no iba a estar nunca en la Richard, selección. que ingenuo. No, ingenuo. nos los dijo No, el Vasco dijo públicamente claro, que nos los el dijo trabajo es del Jimmy. En ¿no? ESPN FC. Sí, está Dijo, bien. No voy a ir a dirigir selección mexicana. El de Vasco fútbol también 17 dijo, de mayo. el Lo Vasco dijo. también dijo que no iba a volver a la mismo año en el selección que y terminó que el asumiendo el técnico cargo. del Tri era el Jimmy Correcto. y ahí va por su tercer mundial. Ahora, Así es el fútbol mexicano. En corto plazo, ¿le beneficia o le perjudica realmente al equipo ¿Esta salida? esta salida? Porque al final considero que sí, porque el mensaje es interno, ¿no? Saber que en la interna se mueven cosas y que ese mensaje llega a los que son los activos, los futbolistas. A mí me parece indiferente el movimiento, de verdad, lo digo con respeto. ¿A poco Diego Ramírez, creemos que Diego Ramírez decidió que venía San Maximam y se convertía en el mejor pagado de la plantilla? No, estoy de acuerdo. ¿En serio? No, pero Una responsabilidad de Baños. tampoco es una persona que está sentada en un escritorio para firmar Pero es nada que más. solo las buenas son de Baños, pero la mala es de Diego exacto, Ramírez. por eso, no sabemos el día al día, el cómo él, caminando entre los pasillos de Cuapa, en la integración de los futbolistas, influye. Porque supone que un ente que tiene más de 5 años en el club, claro que tiene influencia de cierta manera. No está sentado en la oficina simplemente dando la firma No, y yo el no cheque. digo que no esté trabajando. Lo único que digo es que su trabajo no es el de Baños o el de González Iñárritu. Es un puesto. Él no decide las grandes Es contrataciones un ni las puesto grandes cosas. de mucha presión. La Ok. presidencia deportiva del club es Sí, un claro. puesto de permanente presión. Claro. Es un puesto de exigencia total. Sí, diaria. Es un puesto difícil de gestionar a un grupo de jugadores con egos, todo lo que implica un vestidor con un técnico, traer a un técnico, elegir bien a un técnico, no es fácil, es una gran institución y creo que Pero él no lo hizo, hay Richard. ciclos, hay tiempos que se van cumpliendo y creo que muchos jugadores ya está desgastado el discurso del técnico, ya es De lo acuerdo, mismo exactamente. discurso. Ahora, él estuvo en la gestión de Solari, Sí, también. el Tano Sí, sí, y lo de también. Jardín, ¿no? Sí, O sea, sí. son tres que fue importante decidir con un consejo esas cuestiones. La presión está y no quiero, que quede claro que no es quitarle mérito ni labor a ese puesto. Que existe en el América es importante como todos los puestos de ahí. Eso, que no sea evidente decir, es que como era el menos importante le cortamos la cabeza. No. Es que eso es lo que hicieron, importante. Desi. Pero Pero sí eso es lo que parece, hicieron. pero- sí Pero hay parece. manuales, Eso es lo hay que protocolos. hicieron. Pero cortaron el eslabón más débil. Sí, Era claro, más claro. escándalo Es que echar no a existía, Jardines. Claro. Ok. Tenía más repercusión quitar a Claro, Santiago Baños. Sí, el eslabón más débil era Diego Pero Ramírez. si quitas a Baños, se cae la estructura. Por eso, Es lo era peor un que puedes era un hacer. golpe Más durísimo. fuerte, más Quitar a fuerte. Santiago Baños era una sacudida enorme. Quitar a Jardín era un escándalo público. Es un joven de Era el 44 eslabón más años. débil. Es un Sí, joven sí, para sí, ser directivo en el América. Es un joven de 44 años. Claro. Sí, era el Entonces, eslabón más débil. el eslabón más débil es más fácil Por hacerlo. cierto, grande. veíamos... Buena parte de todas las críticas que se hacen ahorita a la América tienen que ver con esto de que no tienen dinero para contratar, que porque no venden, el que no vende luego no pueden comprar. Esta responsabilidad no es de Diego Ramírez, esa es de Héctor González Iñárritu, porque el director operativo, lo mencionaste tú hace rato, es el que determina los salarios. Y si tú les pones salarios a jugadores que no valen lo que cuestan, después te va a costar mucho trabajo renegociarlos Vas a tener que en seguirles otro lado. pagando. Porque solo el América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y uno más pueden pagar, Toluca, pueden pagar lo que el América paga. Entonces tú, en lugar de decirle al jugador, llegas al América, sí, pero vas a ganar ahorita 5 pesos. Si te lo mereces en un año y tal, te podemos subir a 8 y a 10. Pero si dices, por estar en el América, 10 pesos de entrada, pues al ratito, ¿cómo lo acomodas en Si no lo algún puedes equipo? acomodar ¿no? y luego llegan. Eso no con es técnico. responsabilidad del Es área parte Él no deportiva. del decidió problema. eso. Es del Es área parte del deportiva. problema que tiene América y
reporte de León Lecanda también, ya no le dio tiempo de contárnoslos ahora que se enlazaba con nosotros, pero cuenta León que la negociación que parecía muy avanzada para que Dávila saliera del club, América absorbiendo buena parte de su salario Se para que supone fuera que ya a estaba hoy, Colo-Colo, ¿verdad? cuenta León que se cae. Se cayó. Se cae esa operación, por tanto no se libera la plaza de Dávila, por tanto lo de Veiga tendría que seguir esperando. No, yo creo que ahí, Ricardo, no sé tú qué opinas del área deportiva. Perdón, se cayó lo de Colo-Colo, lo siento, Víctor, te voy a retirar de tu registro ahorita, te voy a dejar como Lichnowsky ahí entrenando Y juntos Rosen. y voy a traer otro jugador. Pero No, el ya tema Rosen ya se fue. El tema es que es como cuando ni modo, corres a ni un modo, técnico, ni modo, lo vas a firmas perder. Pero 2 Dávila años. ya jugó. Ni modo. No sé si aplica igual, ya una vez. Sí, puedes dar de por baja a un minutos, jugador. sí. Mira, en algún No equipo sé. me tocó que llegas y le deben, o sea, ¿quieres traer un técnico? Y le deben a 2 anteriores. Sí, claro, porque ha no pasado, terminaron su ha contrato pasado. y tienen deudas con los técnicos anteriores. Es terrible esa situación porque estás pagando un sueldo Por de el alguien que ya no está. Barcelona, hablamos del Barcelona, Sí. acaba de terminar de pagar Sí. aquí que se tiene, al que despidió hace Sí. como 4 años. Bueno, y nada más hablar de Diego Ramírez, sí quiero decir, un cuate, yo lo busqué para Chivas, me lo quería llevar a Chivas también. Él me dijo, no, pues tengo esta posibilidad, se quedó ahí con Santiago. ¿De qué lo quería Richard? Es un cuate que conoce muy bien las estructuras de selecciones menores, los chavos, los que pueden proyectarse. Gente honesta, gente capaz, gente Sí, muy trabajadora, gran persona. Sí, sí, Le mando un fuerte abrazo porque vale la pena, Ok. es un tipo que vale la pena dentro del fútbol. Richard, ¿no has dicho tú también públicamente que a veces ser tan buena persona No. no es para el fútbol? Buena persona no. Honesto. Ok, que ser honesto Cuando eres es muy- malo muy para el honesto, fútbol. es muy complicado en Es el complicado fútbol. estar en el fútbol. Bueno, parece un buen chavo, Es en tus un propias chavo palabras. muy Se capaz. ve de lejos. Sí. Es más fácil darle las gracias desafortunadamente. Mira, en el fútbol mexicano, la honradez a unos los adorna, pero a otros les estorba. ¿De verdad? De acuerdo. De verdad. Pues es la nota con América, la destitución o la salida, vamos a llamarle la salida, aunque es una destitución escondida o disfrazada de su director deportivo después del arranque de torneo que han tenido ligado con el 2025, que para muchos, Sergio, entre ellos, Ahora, lo tilda Richard, de fracaso. gracias. Solo para cerrar, también traigo esto apuntado y lo quería decir. A ver. El América es el más grande y el más ganador porque se exige como nadie en el fútbol mexicano. El América es el estándar y de verdad se manejan como el más grande. Y ahí está, 3 partidos sin ganar, 3 partidos sin meter gol. Esto no pasa desde el 70. Tiene Hay que que haber tomar cambios. medidas, hay que Tiene tomar que haber medidas. cambios. Lo digo honesto Hay que también. tomar El medidas. América es el más grande, el más ganador Exigencia total. y sí se comporta como tal. Bueno, hablaremos de Pumas. Cuando volvamos, está llegando a Ciudad de México el que será refuerzo de Universidad. El asunto es que llega uno, Uriel Antuna, y pues se va otro que parecía muy importante dentro del plantel. Volvemos. Bienvenido. Bueno, esta es la encuesta que tenemos en la cuenta de Fútbol Picante. ¿Quién es mejor futbolista para los Pumas? Jorge Rubalcaba, que se va a ir a Nueva York, a la MLS, o Uriel Antuna, que llega desde los Tigres con muchas dudas por el rendimiento último que ha tenido Antuna. Que no se nos olvide que cuando se fue a Tigres se fue como campeón de goleo del fútbol mexicano con Cruz Azul, pero en Tigres parece haberse perdido. La encuesta de la afición universitaria es abrumadora. Ha hablado la gente de Pumas y no está contenta con, digamos, el cambio que está haciendo Universidad. Lo vamos a intentar entender en la táctica contigo. Y lo curioso es que algunos de nosotros, me incluyo, Rubalcaba tampoco ha tenido su mejor versión. Se Correcto. fue, regresó, ha tenido destellos, ¿se acuerdan cuando? Pero tiene un potencial en teoría ahí, ¿no? Sí, pero al final no termina por cuajar como nos gustaría y en la comparativa es un número bajo para Uriel Antuna, que le han tirado de todo desde que estaba en selección. Por lo mismo, ¿no? Porque ha tenido una etapa de rendimiento muy bajo. Fue su también. llegada ya al aeropuerto de la Ciudad de México, Uriel Antuna, procedente desde Monterrey. Mira, no se imaginó tener tanta presa. Ahí llegó Antuna. No, su etapa en Tigres fue terrorífica. No jugó Esa es nada, la realidad, no jugó nada. horrible. En Cruz Azul, campeón de goleo, como extremo, como segundo punta, me acuerdo perfectamente. Goleador. Un jugador que en selección tuvo muy buenas actuaciones o destellos importantes. Para mí, lo ideal hubiera sido que se quede Rubalcaba y tener a Antuna. Claro, eso era Ahora, lo ideal. no sé si Antuna tapa el hueco de Rubalcaba, y ya lo vimos en la encuesta, y parece que la gente no está muy con... Sí, justo. Se y aquí queda vamos sin a desarrollar extremo un izquierdo. poco la cuestión. Pumas
es un equipo que cuando va de visita ha tenido mejores números en este torneo, ¿no? Que está empezando. Vamos a De ver hecho, sus números de local, que son sí, terribles. de hecho, cuando fue de visita con Tigres, que le gana, hizo una formación distinta a la que estamos planteando aquí, porque contra Tigres hizo línea de 5. Lo va a describir línea de 5 cuando defiende. Aquí con línea de 4, como estoy mostrando, es cuando propone, que fue el caso de haber empatado contra León. Era una línea de 4. Obviamente, Keylor Navas, no lo ponemos como duda, siempre ha sido un jugador clave, ¿no? Confiable. Angulo va a regresar después de la expulsión, me imagino que va a estar ahí. Duarte no se ha recuperado por la lesión y la línea de 4 con Benevendo y Silva como centrales me parece que ha sido recurrente. Lo de Rivas, que regresa de Puebla, ha sido también constante. Aquí la clave, estos jugadores, aquí lo voy a encerrar, lo que ha hecho Garza ha sido importante para que Carrasquilla pueda brillar. Y lo decíamos, Peláez, nuevamente. Carrasquilla es le cubre totalmente y por eso brilla. Cuando tiene más responsabilidad Carrasquilla es cuando se pierde totalmente. Esta estructura es muy importante porque estos dos son lo que le da equilibrio a Pumas en la media cancha. Cuando hacen transiciones ofensivas, cuando recuperan el balón inmediatamente, cuando van a la presión. Caicedo perdió el puesto. Esa es la cosa, esa iba a perdió comentar. el puesto. Justo, lo pierde. Entonces aquí viene la propuesta con Antuna. Tendría toda la parcela por derecha, jugar por esta zona, particularmente por esta zona que tenga que desprender y llegar a la línea de fondo y combinarse con una propuesta, que no sé si lo vaya a hacer Efraín Juárez, de 2 puntas, que es Robert Morales, el paraguayo, y Juninho. Me gusta. Que entra y mete ese gol en empate contra León los de dos ya hicieron visita. gol. 2 buenos jugadores, buenos No jugadores. los ha puesto hasta ahora de arranque. Exactamente, pero- porque lo está llevando de menos a más. Es algo muy inteligente Ya de estuvo en Efraín. la banca Memote, ¿eh? También, Ojo, el partido Exactamente, pasado. es un relevo que obviamente el que va de gane ahorita es Morales, con lo que hizo contra Tigres y lo que hace contra León. Y Vite, evidentemente, haciendo esa mancuerna tanto en esta parcela, tanto para defender como para atacar, junto con Que Angulo. se ha quedado Esta corto, es la Vite, propuesta. ¿no? En Vite cuanto a todavía su está nivel, se debiendo, espera está mucho más de él. debiendo. Él juega más del otro lado, pero si llega Antuna, lo Sí, pero lógico Antuna es que sí pongas... naturalmente va por ahí, ¿no? No, y que pongas un derecho por derecho, un izquierdo por izquierda y te vas a entrar bien con 2 centros delanteros. Me parece muy atractivo esto, ¿eh? Esto Y le es muy queda el Memote y le queda Jordan Carrillo y empieza a tener recursos universidad, ¿no? Cuando esté Duarte va a jugar Benevendo Silva, regresa a la Silva por lateral. derecha, Duarte por Sí. izquierda y va a salir Benevendo a la banda quizá o claro. en otra posición. Posiblemente, porque voy a regresar a la alineación de Tigres. Esto es en la ofensiva. Lo que estamos viendo aquí en amarillo es en ofensiva. ¿Qué sucedió cuando hizo la línea de 5? Esto es muy importante. Cambió, por supuesto, Angulo Angulo estaba, pero bueno, en el caso de que no esté, porque supongamos que lo expulsó y luego fue toda la seguidilla de cosas, ¿no? Pone a esta línea de 3, pone a lo que es Azuaje, aquí lo ponemos, lo pone como central, pone por izquierda, no recuerdo si era... Lo que expulsaron a Angulo, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahí juega Angulo. Sí, normalmente era aquí, Sí, cierto, tiene razón. Era Angulo de este lado, sí. así, Ahí. tal cual. Y luego eran 2, que son el 5, 2, 3. Aquí el asunto con Antuna, una línea de 5 sería la Ahí estaba formación así. Rubalcaba Ahí estaba todavía, ¿no? Rubalcaba, no estaba Junino y estaba Sí, Morales. estaba Sí, pero jugando. imaginemos la línea de 5, ¿a quién pondrías ahí? Yo en lugar de Juninho, que sería un delantero que no lo puedes panar a la banda, yo pondría ahí a Medina. Que le ha respondido, que Justo llegó esa formación. con muy poquitos reflectores y tal vez fue de lo mejorcito. Quizás del el torneo mejor pasado, equipo ¿no? en el que se ha desempeñado después de... Pasó por América, pasó por muchos equipos. Lo mejor fue Toluca, ¿no? Cuando arrancó Sí. su carrera. Sí, cierto. Luego se Ahora. fracturó las 2 rodillas, lo operaron de las 2 rodillas y ya está volviendo ahora. Esto es lo interesante. Cuando juega así, Pumas más defensivo, hace siempre una estructura de 3 centrales, sube con los carrileros. Me he dado cuenta muchísimo que lo que hace Rivas es esto, subir, desprenderse y siempre hace la estructura ya sea de 3 y 1. Siempre hace esto, 3 y 1. Porque es la tendencia, por ejemplo, que hace Chivas también con la línea de 5, desprende a los carrileros, toma riesgos y es oportuno a la hora de saber cuándo lo van a presionar y cuándo no. Cuando un equipo lo presiona, inmediatamente se mueven los carrileros, se cierran y esta función de Antuna va a ser diferente en Pumas. No va a ser el mismo de Cruz Azul, menos el de Tigres que vimos muy poquito, sino va a tener labores más defensivos y después desprenderse en esta zona de recuperación e ir al contragolpe. Que esa es su fortaleza. Sí, que tiene que Sí, la adaptarse velocidad, mucho a La verdad, Pumas. el espacio. Al espacio, El totalmente. espacio. Ahora, me encantó a mí un 4, o sea, jugar con 2 puntas sería increíble. novedoso. Sí. Ahora tienes extremos y tienes un buen mediocampo que te puede abastecer. Me parece muy atractivo. Robert Morales es un gran jugador Sí. y un niño, lo hemos visto poco, pero me parece que también Tiene lo es. cositas. De acuerdo. ¿Antuna en Pumas se va a parecer al de Cruz Azul o al de Tigres, Sergio?
Pues él y Efraín Juárez tienen la respuesta, honestamente. Me parece que se necesitan mutuamente. Pumas, Antuna y Antuna, Pumas. Pero Pumas necesita la Antuna de Cruz Azul. Al bueno. Un torneo de 8 goles, 2 asistencias. Otro torneo de 5 goles, 4 asistencias. Cobraba hasta los penales, no fallaba uno, etcétera. El protagonismo, sí. Sí. Pero coincidiendo totalmente con Richard. El mundo ideal de Pumas sería, claro, sumar a Antuna por derecha, mantener a Que se Rubalcaba quede por Rubalcaba, izquierda. que hagan algo, Si no un es, esfuerzo. estás debilitando y luego te fortaleces. Que se quede Rubalcaba y entonces tienes en la banca a Vite. Claro. Tienes a uno de los delanteros. Para poder competir de verdad. ¿Quién Hoy se el llama? reporte de Adriana Maldonado era que Rubalcaba había hecho su último entrenamiento Exacto. con la Qué universidad. pena. Bueno, no Así te estoy diciendo que sea pero era un jugador que Bueno, estaba en el universo de Javier, ¿eh? Lo llevó el año pasado Es a cierto. Sudamérica, se lesiona y luego queda fuera un rato de selección, pero estaba contemplado en algún momento. por- Recordemos que Rubalcaba es México-americano, su primer idioma es el inglés, luego es el español. Cierto. Él es mexicano por los padres, pero Rubalcaba siempre ha querido jugar en Europa. Y no olvidemos que a donde va el Red Bull tiene una cadena de equipos en el mundo y es más fácil llegar a Europa en el Red Bull que en Pumas. Claro. Para su Cierto, propósito hablando- personal es lógico. totalmente. No, y aparte, qué bueno que vayan Sí, al claro. extranjero. Que hablando de Antuna, y por ejemplo, Antuna en su momento fue al Manchester City Group. Sí, de ahí lo traje. Le alcanzó para el Groningen. principio. Le alcanzó Muy para al el Groningen y el Galaxy. Pero fue a un grupo, algo así como lo que intenta Exacto, Rubalcaba lo que ahora. Rubalcaba. Y la caída de Antuna coincide, fíjate bien, fue campeón goleador Apertura 2023 y coincide su caída cuando cambia de promotor, cuando se vuelve un desorden, cuando le dice Cruzul que no lo vende a Europa, se desilusiona, entra en una crisis personal, empieza a romper con un representante, con otro, acaba su caso en el TAS, perdió en el TAS, le hicieron pagar a un apoderado un dineral que tuvo que pagar, no hace mucho, y entonces él estaba totalmente con la cabeza distraída. Hoy, si se mete al fútbol otra vez, Llega- Antuna es un valor Llega con un gol incuestionable en del poco fútbol más de mexicano. 40 partidos. No, con la Tigres. caída Eso es fue. interesante. No, la caída Estrepitosa. normalmente, Sí, las curvas estrepitosa. son. Campeón goleador. Un poco, Y ¿no? ahí- Este se fue en picada. Campeón goleador. Bueno, luego un día les voy a contar la historia. ¿Del dúo Tamarindo? No, me tocó traerlo. La mitad era de Santos y la mitad del Manchester City. Sí. Hablé Sí, con sí, el sí. presidente del Manchester City, que conozco muy bien, y ya llegó con su. ¿Lo cuento o no? Sí. Como representante, viajé con el señor Amaury Vergara a Estados Unidos. Ahí lo íbamos a firmar y sale el representante. No, estamos viendo otras opciones. Agarré el teléfono y le hablé al presidente del City. Le dije, se cayó esto, fingiendo, ¿no? Claro. Y se quedaron así. No, está bien. Estaban preocupados. ya. Estaban amagando Nos nada más. quisieron hacer el cuento cuando vieron, no, por Dios, un fanfarrón el representante. Por eso. Bueno, eso es muy malo para los representantes, pero si nos metemos directamente a la cancha, este es el ideal, que creo que coincides conmigo, Peláez, 4-4-2, Sí. con Robert Morales y Juninho adelante y que Antuna haga la función Y la puede que hacer, ¿eh? decida Y la puede demostrar hacer que es muy bien. bueno para Y centrar. Carrasquilla, lo liberado, es mucho mejor jugando atrás de los delanteros. Claro. Todo esto para ver si Pumas puede dejar atrás estas cifras que son para un equipo como Universidad alarmantes. El viernes va a recibir a Santos Laguna con esto. Desde que Efraín Juárez llegó al fútbol mexicano, este es el rendimiento como local de Universidad en victorias, Triste, igual que Puebla y Mazatlán. Solo por los empates ha sumado un poco más de puntos, pero es el penúltimo local. Ha sido del más local, torneo más local. desde que Efraín Juárez dirige el equipo. Pero está en séptimo lugar, señores. O sea, ahorita tranquilos, está empezando el torneo. Los números de 5 Pumas son puntos, invicto. un ganado, 2 empatados, 0 perdidos. No ha perdido, que eso es bueno. Y 3-2. Bueno, Y pero ganó en Monterrey con esa es la, Tigres. esa es la realidad de Pumas, siempre deambula. Sufriendo, sacando pelotas. Es que Correa sí perdiéndose ganó- un gol de. Sí ganó increíble. en el Volcán, Pero sí ganó ganó. en el Volcán. Hay formas de ganar. Pero ganó de milagro, ganó de Bueno. milagro. No, gracias a Keylor Navas. No, Gracias Correa. a Keylor y Ángel Y la Correa. falla de Correa. Y Ángel Correa que se enredó con la pelota dentro del área. Increíble la falla. Ganó de milagro Pumas. Bueno, pues ahí está Pumas el viernes contra Santos Laguna para jugar la fecha 4 del torneo y ver si ya aparece o no Uriel Antuna, que ya está en la Ciudad de México. Hacemos una pausa, una más en Fútbol Picante. Hablamos del Guadalajara. Cuando volvamos de su partido este sábado ante San Luis en el Alfonso Lastras, en la señal, por cierto, de ESPN, sábado por la tarde. Bueno, pues aquí está Chivas. Para repetir alineación, dice que equipo que gana repite y a Guadalajara no le duele nada, no tiene por qué cambiar cosas Gabriel Milito.
espera eso, el mismo 11 contra San Luis, que básicamente ha venido actuando hasta ahora en el campeonato. Esto tiene sentido, ¿no, Chivas? Sí. Es hoy, en formas, en modos, el equipo que mejor está del campeonato mexicano y lo está reflejando además con victorias, que es lo más importante. Y sabes que un técnico cuando el grupo de jugadores pierde los contrapesos, el técnico toma más poder. En Cruz Azul lo forzaron, sacando a Farabelli, a Rivero, a Sepúlveda. En Guadalajara se dio más natural. Se va Chicharito, Pulido ya no entrena con el equipo, Eric Gutiérrez tampoco entrena con la primera división. Mozo se fue también, entonces descomprimió, digamos, este poder que tenían ya algunos jugadores del vestidor. Ahora el técnico tiene todo, tiene la credibilidad ante los jugadores, creen en la idea de él, está en una armonía con la directiva, con los jugadores, con la afición, está contenta. Creo que está el círculo perfecto para que haya buenos resultados en el Guadalajara. Fíjate, ¿no? perdón, si nos pueden volver a poner la alineación, los únicos que veo que caben en este momento incluso para hacer el cambio sería sacar a Gobea y meter a Alonso González, que te va a ayudar mucho por la experiencia que tiene, aunque Gobea lo ha hecho muy bien ahí como segundo contención, porque de ahí parte Brian Gutiérrez, que no se nos olvide. Sí. ¿Sí? Sí. Y el otro es Campillo. O sea, tienes una banca hoy con el Oso, con Campillo, con los chavos, con Yael, con Camberos, centro delantero Sepúlveda. De la banca y las opciones, cuando volteas a la banca ya encuentras modificaciones importantes. Entonces, si tú quitas a Gobea y pones al Oso, el Oso te hace también la labor de meterse. Hay solo una zona en riesgo, la portería. Sí. Faltando el Tala. ¿Cómo? Si está el arquero de selección. No, pero faltando el Tala, Para la liguilla no va a estar. Sí. En la liguilla no va a estar el Tala. Ledesma, por Ahí. eso dicen en la selección nacional, Ledesma de lateral con Jorge. No, Ledesma juega ahí, pero realmente es un volante, Aguirre el que es un sale volante. y se empuja. Volante Claro. extremo, parece. Y entonces Alvarado se cierra y te queda un gran equipo de fútbol, con mucha generación de fútbol. Me pasa cuando escucho a mi tocayo y a muchos más, Sergio, que se quita el Toluca, Tigres, Monterrey. Toca la bola, toca que la bola. Ahí vienen las Chivas. Estoy de ¿no? O sea, acuerdo. No. Así no las están queriendo las vender. super Chivas. Así no las Estamos están de acuerdo. queriendo vender. Fue un temporadón, no es sarcasmo. El pasado, meterse sextos directo a liguilla. Lo digo en serio, me parece un temporadón. Claro. Me encanta que su objetivo ahora sea top 4. Claro. Me gusta. Sí. No lo veo real. ¿Por qué? A ver. Porque veo Toluca Cinco y equipos. Tigres, ya quedan 2 lugares. Para Cruz Azul, América, Monterrey, América. Cholos. Como inició. Sí, se va a recuperar el América. Se va a ¿Por, recuperar. por qué el América con tanta fe? Porque Y con Chivas, ¿por qué no? Si te está demostrando que está jugando. Porque el buen América fútbol. ya lo demostró muchas veces. Con este grupo, con este mismo técnico, estos Pero no mismos hemos dicho jugadores. que esta misma sostenerse es directiva. complicado. Y No, con un- claro. pero América está no, sostenido. yo no digo que América va a ser campeón, pero se han mantenido ahí arriba Ahí nada más compitiendo. una cosa, porque hablamos del año pasado América como si hubiera sido o 18º y 16º. no, pero Jugó perdió la cuartos final de del final. primer torneo y estuvo a un minuto de jugar la semifinal del segundo. Sí, sí. ¿De acuerdo? A ver, también. No escuché Monterrey, ¿eh? Dale. Alguien. No, Monterrey. No, pero ahí también, no está. ¿Ahí va a estar también? También. Ahora, me parece, otra vez, el inicio de Chivas es espectacular, 9 de 9 puntos, aunado a que cerraron la fase regular anterior ganando 7 de los últimos 8 partidos. Correcto. Solo perdieron contra Querétaro. Me parece que esta segunda quincena de febrero es donde vamos a ver de qué están hechas ¿Por estas qué? Chivas. Porque reciben al América, Alto ahí. visitan a Cruz Azul Está bien. y visitan a Toluca. ¿Y cómo está el América ahorita y cómo está el Guadalajara? Entonces, si tú sigues con esa inercia Vamos y le a ver, puedes ganar Richard. al San Luis. De acuerdo, de acuerdo. O sea, y el viene la torneo pasado CONCACAF. le ganaron y hay mucho Sí. mérito en eso. Bueno, Totalmente. y luego viene, ¿quién dijiste? Después Cruz Monterrey, Azul está por ahí, ¿no? y Toluca. Cruz Azul, Es que Toluca. en realidad la única, Contendientes. Y la Atlas, única ¿no? plaza Son complicada es Toluca. Toluca. Con todo respeto. Porque Sí, Cruz Azul también es en Puebla. visitante en Puebla. Es en Puebla, es en Puebla. Ahí Pero sí Chivas- es un plantel con el muy equipo que es- competitivo. que tiene No, Cruz tiene un Azul, equipazo, Héctor. claro, pero no es un equipo que funciona tan bien como funciona Chivas en el campo. Chivas tiene mejor funcionamiento que Cruz Azul hoy. No, y que América. La Por verdad. supuesto. Hay que preguntarles a los rivales qué piensan de Chivas hoy, ¿no? Pero Chivas, Chivas Tigres, ¿qué opinas de Chivas? Pero, Héctor, yo lo único que digo, y ahí comparto con Sergio, deciré, Chivas tuvo mejor funcionamiento también el torneo pasado probablemente No, que pero- estos equipos. pero al principio no. Fue sexto. Al principio Pero Fue no. sexto No, y no. perdió la Fue serie buen- global con Cruz. Pero dejó escapar Tuvo puntos. mejor funcionamiento que Cruz Azul en la serie de cuartos de final y perdió el Regaló global. una con Cruz vuelta, Azul. regaló en los primeros. Pero no lo echaron por posición en tabla, perdió el global. Ni con por Cruz el Azul. penal. Perdió Luego el Charlie global. picó e hizo un Perdió el golazo. global con Cruz Azul. No, pero en el Pero sí o penalti no. pudo A ver, cambiar es el que resultado. quiero Solo entender, sí o no. quiero entender No, tu el penalti lógica. sí, el para penalti decirte sí sí o influyó. no. Ok. Le estás midiendo muy caro, o sea, con la vara más alta a Milito, cuando llega y reestructura todo. Milito ha hecho un
un trabajo Pasa extraordinario. la primera vuelta, la mitad del torneo, y es cuando levanta y hace esas seguidillas de partido, porque sabemos que nuestro fútbol mexicano así es. Desde aquel empate a Embaladito, 3 en Tijuana, ¿te embaladito, acuerdas? Ese fue el resultado que y se cambió mete, todo. se mete, 3-0 se mete. a 3-3. Ese ¿No fue el le resultado hizo que cambió partido a Cruz Azul? ¿Le hizo partido? todos. Claro. Hablando Al único del que no fue El de Toluca. pase regular, dices. Le tú. ganó a No, Cruz Azul. el de la Dallas liguilla. No, fue la hizo salida. una gran serie con Cruz Hubiera Azul. sido distinto si mete ese penal el Chicharito y pasa a la siguiente fase a semifinales. Quedaba partido ¿Hubieras dicho todavía. diferente las Quedaba cosas? partido todavía. Yo veo una No diferencia. sé qué hubiera pasado si mete el penal Javier. Muy probablemente Chivas hubiera clasificado. Sí, claro. Pero quedaba partido todavía. Sí, pero- Nadie puede tampoco descartar que Cruz Azul a lo mejor hubiera ido y hecho el gol que ¿Qué necesitaba diferencia? para volverse a ¿Tú ves poner una adelante? diferencia, vas a decir, de qué? La diferencia que yo veo es que Milito no conocía ni a Chivas ni al fútbol mexicano y le costó al principio. Sí, claro. Hoy conoce a Chivas, conoce al fútbol mexicano. Correcto. Hoy planeó el plantel a su gusto, Claro. con jugadores que van a interpretar la idea de él en el campo, con una banca que le va a responder igual, sin compromisos con ningún jugador ya. Va a ser Ahorita de los que más tiene todo el afectados control. después en liguilla, Héctor. Sí, claro, Va a pero, ser de los más afectados en yo liguilla. te digo, el Guadalajara en la fecha 17 lo veo entre los 4 primeros. En la liguilla no le veo posibilidad de ser campeón ninguna. El que sí te veo un Ninguna, poco preocupado es el por el más Atlas, afectado. te ves No. Ya está acostumbrado. No, el No ha Atlas, pasado. el Atlas juega otra liga. ¿Y le van a Me quitar a su preocupa. goleador también? Bueno, ¿no? Sí, No cabrón. hace Chivas mucho. estaba en otra carrera. No hace mucho. El Atlas me preocupa que pierda con Mazatlán, con Puebla, con Apenas eso. apertura Sí. 23, Chivas arrancó ganando sus 3 primeros partidos, era líder general después de la tercera fecha. Ibai. Terminó quinto lugar y Estadísticas. eliminado en cuartos de final. Estadísticas, números. Hace poco, ¿eh? Todo fue para romperse, todo eso está para que alguien No, llegue y nada lo más haga. digo, porque hay mucha gente que ya lo está poniendo Mira, campeones. Chivas va a estar en el Big Five. ¿Cómo es? ¿Quién lo puso campeón? No Ahí exagero. está. El Big Five está ya. No le han mandado invitación a Chivas para el Big No, viene lo del Real Madrid, yo ya me voy. Zona Caliente es presentada por caliente.mx. Más acción, más diversión. Bueno, pues aquí estamos para hablar ya de la cuarta jornada que se nos viene este fin de semana con Chivas buscando el liderato y con América tratando de salir de la crisis que vive. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Estas nuestras opciones, los triunfos de Pumas y de América como local y el de Guadalajara en el Alfonso Lastras. Si le metes tus 1,000 pesos a esta combinación, podrías llegar a ganar hasta 4,515 pesos. Ya lo sabes, caliente.mx, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con caliente.mx, juegas con Fútbol Picante. Papelón el de hoy del Real Madrid en Lisboa, en el Estadio da Luz, ante el Benfica, el equipo de José Mourinho, midiéndose a Álvaro Arbeloa. Y el Madrid se había adelantado. Le habían pasado por encima a Ricardo, pero se adelantó con el gol de Le Mbappé. podían haber metido 6 goles en el primer tiempo. primer Por favor, tiempo, nada no más. nos tengamos todas las fallas increíbles del Benfica que merecidamente se llevó. Polémico penal bastante rigorista, pero bueno, lo transformó el Benfica, 3-1 en el segundo tiempo. Volvió a despuntar el Madrid, Otra vez Mbappé. otra vez ¿Está? Mbappé, Perfecto. 13 goles 13 goles. en la fase de liga, nuevo récord, por cierto, supera los 11 de Cristiano. La importancia del cuarto gol es que con ese gol se mete en el lugar 24 el Benfica, Benfica, sí. y califica. Gol del portero. Gol del portero. Espectacular. Y cuando es que le avisaron a Mourinho en la banca, ahí se queda con 10 el Madrid, le avisaron en la banca que faltaba un gol. Irreal. Y efectivamente, si no mete este gol, el equipo queda fuera. Confesó el portero cuando le dicen al portero, ve a rematar, dice, pues si ya vamos ganando, ¿para qué voy ahí? pero- No entendía ni para qué. ¿no? Ahí está. Necesitaban el otro gol. Ahí está cómo marca el Madrid. El Madrid es No, un mal. desastre defensivo. Y no estoy hablando de los de atrás, estoy hablando de todo el equipo, cómo el sistema de defensa es pavoroso, es terrible. Tercer gol en la historia contra el Madrid, convertido De por un un portero. Lo hace Trubi, ¿no? Y con el Benfica, además, es un remate de Tirés. No, espectacular cómo se hombre. eleva y cómo la cambia ahí de dirección con potencia. Salió de los 8. Ahí está. Y se metió el Barça para acabarla. Madrid se pone noveno. Noveno. Son los 8 que van directo, que evitan el playoff. 5 de los 8 son ingleses. 5 de los 8 son El ingleses. Benfica- Y los 5 son del Big Six. Sí. Por cierto, con eso que no les gustan las cosas. Los 5 ingleses clasificados son del Big Six. Solo falta el Totalmente. United, que ni siquiera juega la Champions. Oye, el Benfica con 9 puntos, contra los 24 del Arsenal. 9 puntos, se metió como lugar 24. Ahora, Me el gustó lo de repasón. Mourinho. Lo de me Mourinho. gusta. muy bien. Es lo que te iba a decir, el repasón táctico que hace Mourinho, Sí, con tanto sí, que sí, alaba baile. Arbeloa a esa filosofía,
el Sí. ímpetu que hace fue y Lo que le festejó en la transmite al banca equipo. del Real Madrid. O sea, Sí. no le Pueden- importa eso. Pueden ser rivales, por cierto, en el playoff, porque Sí. el 9º y el 10º serán sorteados contra el 24 y el 23. 23, claro. Así van, cada uno irá por distintos lados del bracket, así que podría darse el enfrentamiento. Algo en playoff dijo Mourinho de Arbeloa, ¿no? Dijo que era su chavo. Sí, su- Sí, pues Sí, eso Sí, o sea, iba fue diciendo. honesto, dijo, Pues, no era claramente. tan bueno como otros, pero un buen ser humano, un buen hombre. dijo. Válido, pues A playoff también el Inter de Milán, a Sí. playoff el Paris Saint-Germain, igual que la temporada pasada, Sí. que no pudo ganarle hoy en casa al Newcastle, a playoff el Newcastle. Por cierto, el Barça se mete directo, pero al Barça por tema de sorteos le va a tocar, Sergio, muy probablemente o el Paris Saint-Germain Sí. o el Newcastle. Órale, Ese va a ser estaría el camino del fútbol El Club Paris Barcelona en Saint-Germain. su primer partido eliminatorio. ¿eh? de acuerdo, muy bravo. Muy bravo. Pero el Barça, aunque solo haya un punto de diferencia con el Madrid en Liga, las sensaciones sí son muy Sí, diferentes, muy ¿no? distintas. La estabilidad indudable del Barça. 3 equipos y que de juegan, Flick. que juegan muy parecido. El Arsenal, el City, el Barça Y por el ahí- Bayern Múnich, el Bayern, que bueno, está haciendo un pero temporadón más o también. menos con la Se misma mete idea futbolística. segundo el equipo de Vincent A Kompany. ver, hoy le metió 4 el Benfica, se cansó de fallar y Courtois sacó 7. Wow. Sí, lo- 7. No, no, Sí, no, sí, o sea, lo de Madrid es- Oye, y el no equipo... pinta bien lo de Arbeloa, no pinta para largo. 3 ganados, 2 perdidos desde que llegó. Oye, y el Bodo, que le Bodo ganó al Glimt. Manchester Sí, City. increíble. Hoy le Ahora al gana Atlético al de Atlético de Madrid de visita No, pues. y califica 23. Ese equipo tiene una historia Increíble, maravillosa. Nos ha tocado increíble. mucho en la. Ya hubo silbidos al Atlético terminando el partido y mucha gente saliendo del Metropolitano diciendo que se vaya ya el ¿Ya? Cholo Solo. Simeone, algo que era muy difícil de escuchar. Hoy se escuchó. ¿Cuántos años lleva ahí ya? Son muchísimos. Como 2011 12 o 13, llegó. ¿no? Ya, sí. 2011 Sí. llegó. Es Jugó rarísimo. aquella final de Europa League contra el Athletic de Marcelo Bielsa, ¿se acuerdan? Que gana 3-0, ahí llega el Cholo Simeone. Y bueno, pues así las cosas, ya veremos el sorteo y ya veremos cómo se termina de acomodar todo en la Champions. Ya nos vamos, deciré gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tocayo, gracias. Buenas noches a todos. Héctor, gracias, buenas noches. Feliz. Sergio, buenas noches. Un gusto. Sergio. Hasta mañana acá en Fútbol Picante. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En Noticias del Día tenemos que el Benfica forma para ganar como el Barcelona o el Ajax. Declaraba Guillermo Müller, director general del Benfica Campus, en donde atiende a AS desde Lisboa para analizar el éxito de las Águilas en su fútbol de formación. El Benfica puede enorgullecerse de contar con una de las mejores canteras del mundo y también Rubén Díaz, Bernardo Silva, Joao Neves, Joao Cancelo, Ederson, Joao y también una lista casi infinita solo este siglo con un resultado variable. Muchas estrellas, algunas más consideradas que otras, pero que han llegado a la élite para quedarse. Guillermo Müller asumió el reto de dirigir la piedra angular del proyecto, Lisboeta, en donde el Benfica en el campus hace un año. Desde entonces su trabajo ha sido notable. El Benfica fue el equipo que más jugadores aportó a la Portugal Sub-17 campeona de Europa y del Mundial de la categoría. Atiende a AS desde Lisboa para diseccionar lo que fueron las claves y los entresijos del secreto mejor guardado del club. El Benfica tiene una de las academias más importantes de Europa y es un trabajo que no hizo en un solo día. Al final su labor es importante dentro del club si efectivamente no se hizo en un solo día. La formación del Benfica tiene ya una larga historia, en donde existe un hito muy significativo en este proceso, que fue la creación del Benfica Campus, que este año cumple 19 años y por lo tanto al final de esta temporada ya alcanzará lo que es la bonita cifra de 20 años. Estamos hablando de mucho tiempo, de muchos profesionales, de muchos jugadores y una gran consolidación de proceso y de una metodología que viene de atrás y que naturalmente se han ido perfeccionando con el paso de los años. Por eso coincido plenamente que no es un trabajo de un día. Es un trabajo muy largo que ha dado también estos resultados y este reconocimiento internacional como una de las mejores academias del mundo, como fue el inicio del proyecto del Benfica Campus. Como se dice, en septiembre también se cumplirán ya 20 años de trabajo. El futuro de formación del Benfica ya existía
antes del Benfica Campus. Claro que sí, pero aunque solo hayan pasado 20 años en algunos aspectos, parece que han pasado 200. A veces los comentamos aquí, especialmente quienes llevan también más tiempo y recordarán cómo eran las condiciones del fútbol de formación del Benfica y en general del fútbol formativo europeo. Comparadas con las actuales, la evolución ha sido enorme en un periodo relativamente corto. Apenas 2 décadas, nuestra estructura formativa se apoya en 2 grandes pilares, uno que podríamos llamar hardware y otro software. Es evidente que los edificios y los campos también no forman con jugadores solos, sino también con las personas y la cultura del club, que son lo más importante. Pero tampoco se puede negar la relevancia también de la infraestructura y la tecnología asociada. Para nosotros supuso un salto enorme, primero en una fase más reducida y después ya en una dimensión total. El Benfica Campus permitió aumentar el número de equipos, de profesionales y de recursos, hasta convertirse en este gran barco que es hoy la formación del Benfica. Como es el trabajo con las familias de los chicos, no todos van a ser Messi y eso debe ser difícil de aceptar. Antes de responder directamente, no quiero destacar algo importante. La formación del Benfica tiene muchos puntos fuertes y se puede ser un poco imparcial, pero hay un dato muy representativo de nuestra capacidad para retener talento y también explicar a los jugadores de la importancia de quedarse. El Benfica fue un club del mundo con más jugadores en el último Mundial Sub-17, que además ganó Portugal, en donde tuvieron 9 jugadores en la selección campeona y también media de ellos, esos chicos llevaban en el Benfica 10 años. Es decir, jugadores de 17 años que llevan una década en el club, como en el caso de Anicio Cabral, que exactamente algunos llevan un poco menos y otros llevan un poco más. Pero la media es esa, son los ejemplos claros de retención y esto conecta directamente con la relación con los padres. Yo soy un gran defensor de los padres porque sin padres no hay futbolistas, son ellos quienes llevan a los niños a entrenar, a los partidos, quienes pasan horas en el coche y en las gradas, muchas veces en condiciones difíciles, invirtiendo tiempo y dinero, a veces en condiciones limitadas. Para que sus hijos puedan disfrutar del deporte y si todo va bien aspirar a una carrera profesional. Por eso soy un gran defensor de ellos. Naturalmente no todos gestionan bien las expectativas. Sabemos que el porcentaje de niños que llegan también a ser futbolistas profesionales también es muy bajo y también todo esto puede decirse que todo el mundo lo sabe. Por eso es fundamental trabajar las expectativas desde el inicio. El Benfica tiene programas específicos tanto para los chicos como para los padres. Uno de ellos es el programa Padres de Alta Competición, donde los padres se reúnen con psicólogos y entrenadores del club para que entiendan lo que es la importancia de su papel y saber cómo acompañar a sus hijos, incluso cuando estos no llegan al fútbol profesional. Para definir el ADN del Benfica también está más presente que nunca con Tomás Araujo, Antonio Silva, y esta capacidad de retención y transmisión cultural ayuda mucho. No es el mismo un jugador que llega al final del proceso formativo que uno que está con nosotros desde los 10 años y que también que ha entrenado en nuestros centros, o el Benfica, el campus, que también ha ido al estadio y ha conocido la historia del club y ha interiorizado lo que significa el Benfica. Además, también tenemos una ventaja en donde el Benfica es el club más representativo de Portugal y muchos chicos ya traen ese sentimiento desde casa. El Benfica también es el club más representativo de Portugal, en donde Guilherme Müller, cuando todo esto va creando una mística muy fuerte que genera un sentimiento en los chicos. Nosotros fomentamos esa identidad tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista futbolístico. También hay una metodología clara desde el inicio para que el jugador entienda qué significa jugar en el Benfica y que cuando llega a la primera plantilla con 17 o 18 años no todo lo resuelve. Extraño.
No me malinterpreten, también había jugadores muy buenos que vinieron de fuera y tuvieron un gran impacto en el Benfica, como Joao Félix, que rápidamente se impregnó el espíritu del Benfica. Lo normal es que el sentimiento esté más arraigado que en ellos a jugadores que llevan más tiempo en el club. Ahí están también los ejemplos de Antonio Silva, Tomás Naranjo, Joao Neves o también lo que es el propio Joao, que también se crea una mística, un sentimiento muy fuerte en los chicos. Ahí están los ejemplos de Antonio Silva, Tomás Araujo, Joao Neves o Joao Félix, Guillermo Müller y la transición que ha sido difícil, pero el jugador pasa por varios contextos competitivos. La sub-19, sub-23, equipo B y competiciones internacionales juveniles. La idea es suavizar el ascenso para que llegue a la élite con muchos partidos y experiencias acumuladas, ya sean los sub-19, los sub-23, el equipo B, los Young League o la Premier League internacional. En algunos casos excepcionales, como es el José Neto, también pasó en la sub-17 al primer equipo y el salto es mucho más rápido, pero el proceso está preparado para ambos escenarios. También lo que es la estructura del Benfica sigue en un mismo modelo de juego en todas las categorías. Exactamente, existe un modelo base que se respeta desde los más pequeños, tanto en el esquema como en la filosofía del juego. Posición, iniciativa, mentalidad ofensiva y formar para ganar, respetando lo que es la historia y los objetivos del club, como en el Barcelona o Ajax. También puede haber excepciones, como este año en el equipo B, donde decidimos bajar la media y la media del equipo B en segunda liga, que es de 18 años, compitiendo así contra equipos con medias de 27 o 28 años. Y eso obliga a veces a los ajustes tácticos, como jugar con línea de 5 para mayor solidez defensiva, pero es la excepción que confirma la regla. Esa diferencia de edad también no puede ser un factor determinante para su desarrollo. Y claro que sí, para jugadores de alto nivel enfrentarse pronto a mayores dificultades acelera su desarrollo y es no válido para todos los contextos ni para todos los jugadores, ya que la maduración física no es igual que todos, pero en general es positivo. El salto a la segunda liga ya también es fútbol de hombres, con jugadores de 30 a 35 años y exige también una adaptación grande, pero si quieren llegar también a la élite deben acostumbrarse pronto a esa exigencia, porque cuando den el salto a la élite se hará aún más duro. También habrá lo que es más partidos, más competitividad, más competiciones diferentes y jugarán contra jugadores con más calidad y por lo tanto el jugador que quiera triunfar y que quiera llegar tiene que estar preparado para empezar a acelerar este proceso desde muy pronto. También esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video, gracias y gracias por ver. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En Noticias del Día tenemos que el Benfica forma para ganar como el Barcelona o el Ajax, declaraba Guillermo Müller, director general del Benfica Campus, en donde atiende a AS desde Lisboa para analizar el éxito de las Águilas en su fútbol de formación. El Benfica puede enorgullecerse de contar con una de las mejores canteras del mundo y también Rubén Díaz, Bernardo Silva, Joao Neves, Joao Cancelo, Ederson, Joao y también una lista casi infinita solo este siglo con un resultado variable. Muchas estrellas, algunas más consideradas que otras, pero que han llegado a la élite para quedarse. Guillermo Müller asumió el reto de dirigir la piedra angular del proyecto, Lisboeta, en donde el Benfica en el campus hace un año. Desde entonces su trabajo ha sido notable. El Benfica fue el equipo que más jugadores aportó a la Portugal sub-17 campeona de Europa y del Mundial de la categoría. Atiende a AS desde Lisboa para diseccionar lo que fueron las claves y los entresijos del secreto mejor guardado del club. El Benfica tiene una de las academias más importantes de Europa y es un trabajo que no hizo en un solo día. Al final su labor es importante dentro del club si efectivamente no se hizo en un solo día. La formación del Benfica tiene ya una larga historia, en donde existe un hito muy significativo en este proceso, que fue la creación del Benfica Campus, que este año cumple 19 años y por lo tanto al final de esta temporada ya alcanzará lo que es la bonita cifra de 20 años.
Estamos hablando de mucho tiempo, de muchos profesionales, de muchos jugadores y una gran consolidación de proceso y de una metodología que viene de atrás y que naturalmente se han ido perfeccionando con el paso de los años. Por eso coincido plenamente que no es un trabajo de un día. Es un trabajo muy largo que ha dado también estos resultados y este reconocimiento internacional como una de las mejores academias del mundo, como fue el inicio del proyecto del Benfica Campus. Como se dice, en septiembre también se cumplirán ya 20 años de trabajo. El futuro de formación del Benfica ya existía antes del Benfica Campus, claro que sí, pero aunque solo hayan pasado 20 años en algunos aspectos, parece que han pasado 200. A veces los comentamos aquí, especialmente quienes llevan también más tiempo y recordarán cómo eran las condiciones del fútbol de formación del Benfica y en general del fútbol formativo europeo comparadas con las actuales. La evolución ha sido enorme en un periodo relativamente corto, apenas 2 décadas. Nuestra estructura formativa se apoya en 2 grandes pilares, uno que podríamos llamar hardware y otro software. Es evidente que los edificios y los campos también no forman con jugadores solos, sino también con las personas y la cultura del club, que son lo más importante. Pero tampoco se puede negar la relevancia también de la infraestructura y la tecnología asociada. Para nosotros supuso un salto enorme, primero en una fase más reducida y después ya en una dimensión total. El Benfica Campus permite aumentar el número de equipos, de profesionales y de recursos, hasta convertirse en este gran barco que es hoy la formación del Benfica. Como es el trabajo con las familias de los chicos, no todos van a ser Messi y eso debe ser difícil de aceptar. Antes de responder directamente, no quiero destacar algo importante. La formación del Benfica tiene muchos puntos fuertes y se puede ser un poco imparcial, pero hay un dato muy representativo de nuestra capacidad para retener talento y también explicar a los jugadores de la importancia de quedarse. El Benfica fue un club del mundo con más jugadores en el último Mundial Sub-17, que además ganó Portugal, en donde tuvieron 9 jugadores en la selección campeona y también media de ellos, esos chicos llevaban en el Benfica 10 años. Es decir, jugadores de 17 años que llevan una década en el club, como en el caso de Anicio Cabral, que exactamente algunos llevan un poco menos y otros llevan un poco más. Pero la media es esa, son los ejemplos claros de retención y esto conecta directamente con la relación con los padres. Yo soy un gran defensor de los padres porque sin padres no hay futbolistas, son ellos quienes llevan a los niños a entrenar, a los partidos, quienes pasan horas en el coche y en las gradas, muchas veces en condiciones difíciles, invirtiendo tiempo y dinero, a veces en condiciones limitadas. Para que sus hijos puedan disfrutar del deporte y si todo va bien aspirar a una carrera profesional. Por eso soy un gran defensor de ellos. Naturalmente no todos gestionan bien las expectativas. Sabemos que el porcentaje de niños que llegan también a ser futbolistas profesionales también es muy bajo y también todo esto puede decirse que todo el mundo lo sabe. Por eso es fundamental trabajar las expectativas desde el inicio. El Benfica tiene programas específicos tanto para los chicos como para los padres. Uno de ellos es el programa Padres de Alta Competición, donde los padres se reúnen con psicólogos y entrenadores del club para que entiendan lo que es la importancia de su papel y saber cómo acompañar a sus hijos, incluso cuando estos no llegan al fútbol profesional. Para definir el ADN del Benfica también está más presente que nunca con Tomás Araujo, Antonio Silva, y esta capacidad de retención y transmisión cultural ayuda mucho. No es el mismo un jugador que llega al final del proceso formativo que uno que está con nosotros desde los 10 años y que también que ha entrenado en nuestros centros, o el Benfica, el campus, que también ha ido al estadio y ha conocido la historia del club y ha interiorizado lo que significa el Benfica.
Además, también tenemos una ventaja en donde el Benfica es el club más representativo de Portugal y muchos chicos ya traen ese sentimiento desde casa. El Benfica también es el club más representativo de Portugal, en donde Guilherme Müller, cuando todo esto va creando una mística muy fuerte que genera un sentimiento en los chicos. Nosotros fomentamos esa identidad tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista futbolístico. También hay una metodología clara desde el inicio para que el jugador entienda qué significa jugar en el Benfica y que cuando llega a la primera plantilla con 17 o 18 años no todo lo resuelve. Extraño. No me malinterpreten, también había jugadores muy buenos que vinieron de fuera y tuvieron un gran impacto en el Benfica, como Joao Félix, que rápidamente se impregnó el espíritu del Benfica. Lo normal es que el sentimiento esté más arraigado que en ellos a jugadores que llevan más tiempo en el club. Ahí están también los ejemplos de Antonio Silva, Tomás Naranjo, Joao Neves o también lo que es el propio Joao, que también se crea una mística, un sentimiento muy fuerte en los chicos. Ahí están los ejemplos de Antonio Silva, Tomás Araujo, Joao Neves o Joao Félix, Guilherme Müller y la transición que ha sido difícil, pero el jugador pasa por varios contextos competitivos. La sub-19, sub-23, equipo B y competiciones internacionales juveniles. La idea es suavizar el ascenso para que llegue a la élite con muchos partidos y experiencias acumuladas, ya sean los sub-19, los sub-23, el equipo B, los Young League o la Premier League internacional. En algunos casos excepcionales, como es el José Neto, también pasó en la sub-17 al primer equipo y el salto es mucho más rápido, pero el proceso está preparado para ambos escenarios. También lo que es la estructura del Benfica sigue en un mismo modelo de juego en todas las categorías. Exactamente, existe un modelo base que se respeta desde los más pequeños, tanto en el esquema como en la filosofía del juego. Posición, iniciativa, mentalidad ofensiva y formar para ganar, respetando lo que es la historia y los objetivos del club como en el Barcelona o Ajax. También puede haber excepciones como este año en el equipo B, donde decidimos bajar la media y la media del equipo B en segunda liga, que es de 18 años, compitiendo así contra equipos con medias de 27 o 28 años. Y eso obliga a veces a los ajustes tácticos como jugar con línea de 5 para mayor solidez defensiva, pero es la excepción que confirma la regla. Esa diferencia de edad también no puede ser un factor determinante para su desarrollo. Y claro que sí, para jugadores de alto nivel enfrentarse pronto a mayores dificultades acelera su desarrollo y es no válido para todos los contextos ni para todos los jugadores, ya que la maduración física no es igual que todos, pero en general es positivo. El salto a la segunda liga ya también es fútbol de hombres, con jugadores de 30 a 35 años y exige también una adaptación grande, pero si quieren llegar también a la élite deben acostumbrarse pronto a esa exigencia, porque cuando den el salto a la élite se hará aún más duro. También habrá lo que es más partidos, más competitividad, más competiciones diferentes y jugarán contra jugadores con más calidad y por lo tanto el jugador que quiera triunfar y que quiera llegar tiene que estar preparado para empezar a acelerar este proceso desde muy pronto. También esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video, gracias y gracias por ver.